Hola a todos. En esta ocasión vamos a realizar una conversión de una cadena a un número. Para esto vamos a crear lo que sería una clase con el nombre práctica 31 y vamos a importar precisamente todas las clases de estas carpetas, ¿no? De java.io. Todas las clases para poder utilizar alguna de ellas. Vamos a crear nosotros nuestro programa principal. Entonces, la finalidad de esta práctica es pedir un carácter desde el teclado y que ese carácter lo convierta a número. La diferencia es que este programa va a estar dividida por métodos. Entonces, vamos a crear 3 métodos contando el programa principal. Vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer dentro del programa principal va a ser esta variable de tipo printString en el cual le estamos asignando que es igual a system.out. Ya habíamos visto en una clase anterior precisamente para qué sirve el printString. Posteriormente lo que hago es imprimir en pantalla el mensaje la conversión fue, y lo que estoy haciendo aquí es mandar a llamar a un método que se llama entero. Abro y cierro paréntesis. Esto significa que no estoy pasando parámetros por valor. Simplemente estoy mandando a llamar al método entero. Que en este caso me está marcando un error porque lo estoy mandando a llamar, pero no he creado precisamente este método. Bueno, esto es todo lo que va a ir en el método main, en el programa principal. Podemos apreciar que lo único que estoy haciendo es mandar a llamar un método que se llama entero. Entonces, imaginemos que corremos el programa, se ejecuta el programa principal que es el main, se ejecuta esta línea de código y luego se ejecuta esta otra línea y manda a llamar precisamente al método. Entonces, en ese momento en el que lo manda a llamar, el cursor hace una pequeña pausa y se va a ir ese cursor precisamente hacia donde está el método que aún no hemos hecho. Para ello vamos a crear el método. Para poderlo crear ponemos public static. ¿Qué es lo que nos va a regresar este método? Al ponerle int nos dice que nos va a regresar un entero. El nombre del método, que se llama entero, sin ningún parámetro. Abro y cierro las llaves. Podemos apreciar que en la parte de aquí abajo ya se quitó el error. ¿Por qué? Porque al menos ya encontró al método. Aunque no tenemos nada en su interior de este método, pero ya lo encontró. Entonces acá ya no tenemos error porque ya lo está encontrando. Pero acá tenemos un error precisamente, y el error que nos está diciendo es que no está retornando ningún valor, no está regresando nada, porque aquí le estoy diciendo tienes que regresar un entero. Si yo quitara la palabra int y la pusiera por void, automáticamente aquí en el método ya se quitó el error, porque le estoy diciendo que no va a regresar nada. Pero en la parte de aquí abajo me marca un error porque no hay nada que imprima, porque no estoy retornando ningún resultado. Bueno, entonces vamos a regresar a lo que estábamos, que es regresa un entero, y vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué es lo que debe de haber precisamente aquí? Le estoy diciendo que en esta línea que mande a traer a un método que se llama dato. Este método aún tampoco no existe. Bueno, pero si existiera, ahorita este método nos daría como resultado un carácter, y si lo interpreto de la siguiente manera sería: lo que me regrese el método dato, que es un carácter, lo vas a convertir a un número entero, y ya que lo hayas convertido lo vas a regresar
desde donde fue invocado. Eso es lo que nos trata de decir precisamente esta línea de código. Entonces, recapitulando, en el programa main mando a traer al método llamado entero, porque me va a regresar un entero. Lo manda a llamar, que es este, y la única línea que tiene este método es que va a mandar a llamar a otro método llamado dato que aún no hemos creado, y lo que le regrese lo va a convertir a entero, y ya convertido a entero lo va a retornar y lo va a poner precisamente el entero aquí para poderlo imprimir en pantalla. Ok, vemos que aquí nos marca un error porque está mandando llamar la función dato que aún no existe. Entonces vamos a crear arriba de todo esto que está aquí, aquí nos habíamos quedado, vamos a crear el método dato. Entonces pongo public static y me va a regresar una cadena, por eso pongo la palabra string. Me va a regresar una cadena, el nombre del método sin parámetros por valor. Abro y cierro paréntesis, abro y cierro las llaves. Ok. En este método, si se dan cuenta, acá abajo ya nos quitó el error, porque ya está encontrando este método, pero acá hay un error más. Repito, ¿cuál es el error? Que le estoy diciendo que regrese una cadena y no le he estado diciendo que la regrese porque aún no hay nada de código dentro del método. Lo primero que vamos a hacer es declarar precisamente un objeto llamado puente que nos permite obtener datos desde el teclado en forma binaria. Después un objeto llamado flujo que nos permite precisamente convertir esa parte binaria, nos permite convertirla a caracteres que podemos interpretar. Luego, con la clase printStream estamos definiendo esta variable que sea igual a todo esto. Estoy inicializando una variable de llamada carácter de tipo cadena, la estamos inicializando con cadena vacía. Cuando nosotros tenemos enteros, voy a hacer aquí un paréntesis. Si yo tengo una variable que se llama número, la inicializo con 0. Por lo regular los números enteros o cualquier otro número, hablando ahora sí que en datos numéricos, cuando digo inicializar se pone un signo igual y por lo regular se pone aquí un número, en este caso el 0. Pero cuando nos referimos precisamente a un carácter, para poderlo inicializar lo hacemos precisamente con un espacio en blanco o con cadena vacía, que en este caso es abro y cierro las comillas. Lo siguiente es imprimir un mensaje en pantalla que diga escribe una cadena, y lo que estoy diciendo aquí es que lee a través de este objeto, va a leer una línea de caracteres y lo que haya leído se lo va a almacenar a la variable carácter de tipo cadena. Marca una excepción, tengo que cerrarlo entre el tree y posteriormente entre el catch, como lo podemos ver aquí. Y por último, le estoy diciendo que lo que haya introducido el usuario a esta variable lo retorne. Entonces, recapitulando, cuando corre el programa, se ejecuta siempre el programa main, el principal, en el cual nos sale un mensaje y manda a llamar al método entero. Este método entero lo manda a llamar como lo estoy diciendo y el cursor se viene acá, donde está parpadeando ahorita. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que va a mandar a llamar a otro método. Entonces el cursor se va precisamente a ese método, que sería este. Aquí donde está el cursor parpadeando es donde se encuentra nuestra línea de comandos en este momento. Va a ejecutar todo esto que está aquí sombreando, y todo eso que estoy sombreando lo que hace es pedir carácter desde el teclado. Pedir un carácter o una cadena de caracteres desde el teclado. Y cuando lo haya introducido el usuario, lo va a retornar. ¿A quién lo va a retornar? En este caso lo va a retornar desde donde lo mandaron a llamar. ¿Quién lo mandó a llamar? Precisamente este método.
significa que aquí va a haber un carácter, repito, y ese carácter lo va a convertir a entero. Y que cuando lo haya convertido, lo vuelve a retornar. ¿A dónde lo va a retornar? Hacia donde lo mandaron a llamar. ¿Quién lo mandó a llamar? Aquí está el nombre del método. Y automáticamente se imprime en pantalla la conversión. Si nosotros ejecutamos el programa, podemos apreciar que dice escribe una cadena. Si yo pongo el 5, ¿sí? Y doy Enter, vemos que este programa que acabamos de explicar lo único que hace es mostrar lo que entra desde el teclado, lo muestra en pantalla. La diferencia es que este 5 que está aquí es un carácter alfanumérico y este 5 que está acá es un carácter numérico. Por lo tanto, este que está sombreado ya convertido puedo hacer operaciones aritméticas, mientras que este que está aquí, que no está convertido, no puedo hacer operaciones aritméticas. Espero que haya quedado claro. Nos vemos en el siguiente video tutorial. Gracias.